Esta chica es rica, pero vive una vida aburrida hasta que conoce a un profesor que comparte sus mismos intereses. Cairo tiene 18 años y no tiene nada especial. Vive en Loven Hill, Tennessee, en casa de sus brillantes pero egoístas padres, quienes trabajan como abogados permanentemente en el extranjero. La literatura es su consuelo en la soledad, y escribir es su única vía de escape, pues nunca ha abandonado los límites de esta ciudad. Aunque la realidad es que anhela escapar del interminable aburrimiento de su pequeño pueblo. Anhela ser significativa, anhela ser amada. Vive una vida aburrida como estudiante de secundaria, pero ese día está a punto de suceder algo nuevo. Conocerá a un escritor como ella, ya que su amiga Winnie le recomendó su clase. Esta no empieza hasta dentro de una hora, pero como a Cairo no le gustan las multitudes, llega antes. Luego de presentarse, el señor Miller le entrega una lista de 12 libros para leer durante las vacaciones. A la mayoría le parecería mucho, pero para Cairo no lo es. Y sorprende al señor Miller cuando le dice que ya leyó la lista completa. Luego de que Winnie llegue y se lleve a Cairo a buscar algo de comer, el señor Miller se sorprende aún más al ver la clase de libros que lee y que dentro de todos ellos también se encuentra el de él. Por otra parte, Cairo tiene que escribir un ensayo de admisión a la Universidad de Yale, pero responder a la pregunta de cuál ha sido su mayor logro hasta la fecha resulta ser todo un reto. Ser la mejor estudiante le resulta aburrido, por lo que su amiga Winnie le recomienda experimentar algo sobre lo que valga la pena escribir, como un tratado sobre las relaciones entre profesores y alumnos. Winnie planea acostarse con su profesor de gimnasia, Fillmore, pese a ser 20 años mayor que ella. Y es que no está dispuesta a estar con un idiota cuyos estándares sexuales están dictados por el contenido para adultos que descarga. Ella quiere a alguien como Fillmore, inteligente y amable, lo que significa que se tomaría su tiempo para que esté lo suficientemente excitada. Luego le comenta a Cairo que nunca había visto al señor Miller mirar a un estudiante como mira a ella, y le asegura que de tener la posibilidad se acostaría con ella. Un día, Cairo se queda después de clase a petición del señor Miller. Este elogia la escritura de ella y lo cita al pie de la letra, pues resulta tener memoria fotográfica. El excepcional talento de Cairo lleva al señor Miller a pedirle que escriba una historia corta al estilo de su autor favorito. Ella piensa que es una tarea estupenda, por lo que acepta. Luego cita parte del libro de Miller y este queda asombrado. Entonces le cuenta que desde que se casó no ha escrito nada, pero Cairo supone que en realidad no está inspirado. Una noche, el señor Miller sale junto a Fillmore y su esposa Beatriz a cenar. Todos se la pasan de lo mejor hasta que Miller menciona que ama enseñar, y ella, que se convirtió en una autora más exitosa, le responde que a lo mejor es más adecuado para ello que para escribir. Agrega que no tiene hijos y no tiene daño cerebral, y el hecho de que haya dejado de escribir significa que a lo mejor estaba hecho para ello, o de lo contrario estaría haciéndolo. Estas palabras no le sientan nada bien, pero Beatriz continúa, mencionando que no ha puesto la pluma en una página desde que criticaron sus historias. Eligió ser profesor y no comprende por qué debería verlo como cualquier otra cosa. Es así como Cairo y Miller comienzan a pasar cada vez más tiempo juntos fuera de clase, compartiendo intereses comunes en novelas, poemas y la cultura de Tennessee, hasta que Cairo se decide escribir con el estilo provocativo de Henry Miller. Pese a ser una opción controvertida, Miller decide confiar en ella y acepta. Luego, Cairo y Winnie se encuentran con Fillmore, quien además de ser el profesor de gimnasia también hornea galletas, las cuales planea hacer que el equipo de béisbol las venda para recaudar dinero. Por ello le pide ayuda a Winnie con el diseño del logotipo, algo a lo que ella accede de inmediato, así que Fillmore le da su número de teléfono. En ese momento Cairo se percata que su teléfono no está, por lo que estando en casa llama a su número, solo para descubrir que Miller es quien lo tiene. Aprovechando que aún no se marcha con su esposa para pasar el fin de semana, esta le pide que se lo entregue en persona, así que el señor Miller conduce hasta la mansión de Cairo. Lo que no esperaba es ser recibido por ella con un vestido sumamente sexy, para luego acercarse uno al otro y compartir un beso bajo la lluvia. Inspirada, Cairo escribe un cuento erótico sobre la relación sexual entre un profesor y su alumno. La escena se desarrolla en un entorno íntimo y cargado de tensión emocional, donde dos personajes, Alicia y el señor Murphy, están inmersos en un encuentro sensual y provocativo. Alicia, con su inocencia y vulnerabilidad, está contrastada con la figura del señor Murphy, quien emana un aura de sensualidad y búsqueda de respuestas. Esta escena es una exploración intensa de la sensualidad, el deseo y la búsqueda de significado. Todo ello ambientado en un entorno íntimo y cargado de tensiones emocionales. Y mientras Miller lee esto a solas, no puede evitar sentirse excitado para terminar más
La mañana siguiente, Cairo está emocionada por ver la reacción del señor Miller, pero se lleva una decepción cuando este le dice que debería elegir otro autor, ya que este es inapropiado. Cairo trata de explicarle que se trata de dos personas que renuncian a las convenciones sociales, pero el señor Miller la corta diciendo que a fin de cuentas es pornografía. Así que le aconseja ponerlo en su diario y no en su escritorio. Le ordena escribir una nueva historia con un nuevo autor o de lo contrario tendrá que suspenderle. Pero Cairo le pregunta si lo que en realidad no permite es la historia o la relación que empieza a crearse entre ambos, y le asegura que fue él quien construyó esta fantasía, no en las páginas sino en la vida real. El señor Miller trata de aclarar que ella es su alumna y él su maestro, pero lo único que consigue es que Cairo se desquite con él echándole en cara que no fue lo suficientemente valiente para ser mejor escritor, lo que significa que es deliberadamente impotente y mediocre. Por la noche, Cairo se desahoga con alcohol junto a Winnie mientras que el señor Miller le cuenta lo sucedido a su esposa. Le explica que su tema trataba sobre un profesor de inglés y un estudiante que tienen una relación ilícita. Escuchar esto aumenta el interés de Beatriz, quien conociendo la memoria fotográfica de Miller, le pide que le cuente todo. Este empieza a narrar lo que dicen las hojas, cosa que excita a su esposa, quien tomando la mano de Miller la introduce ahí abajo mientras su respiración se acelera y comienzan a besarse apasionadamente. Sin embargo, son interrumpidos por la llegada de Fillmore. Por otra parte, Cairo convence a Winnie para que le envíe un mensaje a Fillmore diciendo que está con ella y que están haciendo lo que todas las chicas hacen cuando están solas por la noche. Fillmore simplemente le responde que se vaya a la cama, por lo que Cairo decide esforzarse un poco más. Ambas empiezan a desvestir para fotografiarse mientras se dan unos besos apasionados. No conforme con ello, envía la historia a la subdirectora de la escuela para hacerle creer que hay un posible romance entre ellos dos. El plan parece funcionar, pues estos no tardan en llamar al señor Miller para citarlo a la oficina del director. La subdirectora interroga a Cairo y Miller por separado sobre su relación. Miller confiesa haber tenido un claro favoritismo hacia ella. Al ver que era excepcionalmente talentosa, decidió pedirle una tarea por adelantado. Por otra parte, Cairo cuenta que se veían antes de la escuela, en clase y a veces después, donde hablaban de literatura y cosas que a ambos les importan. Y mientras ella considera que son amigos, el señor Miller piensa que su relación es apropiada para un estudiante y un maestro. Cuando la subdirectora pregunta si alguna vez estuvieron juntos fuera de la escuela, el señor Miller no puede evitar ponerse nervioso, pues todos sabemos lo que sucedió, y se da cuenta que no hay nada que pueda decir para defender su posición. Esto provoca una ruptura en su amistad con Fillmore, quien lo culpa por no conocer sus límites como maestro, pues aunque él vio las fotografías enviadas por Winnie, simplemente las borró y no se atrevió a cruzar esa línea, mientras que Miller sí lo hizo. En casa le cuenta a su esposa lo que ha sucedido, y ella le pregunta si en realidad Cairo le atrae. Nuevamente el señor Miller queda sin palabras. Trata de explicarle que mostró interés en Cairo, gracias a que había halagado y leído su trabajo, pero luego la rechazó, lo que causó que ella se sintiera lastimada y respondiera negativamente. Por otra parte, Beatriz cuestiona las acciones y motivaciones de Miller, sugiriendo que él se sintió valorado por la atención que recibió de la chica y que eso fue lo que lo impulsó a llevar más allá la relación de profesor-estudiante. Por otra parte, Cairo está completando su ensayo de admisión mientras planea testificar contra el señor Miller ante la junta escolar. Winnie le pide que por favor no lo haga, ya que arruinaría su vida, y le pregunta para qué, para vengar su rechazo, para castigarlo, porque no quería acostarse con ella. Cairo le asegura que en realidad sí quería, pero Winnie le hace ver que al final él no dejó a su esposa, y además trata de amenazar con testificar contra ella, pero Cairo le dice que no, porque en ese caso mostrará las pruebas que tiene contra ella y el profesor Fillmore, lo que no solo arruinaría su credibilidad, sino que también lo incriminaría a él. Winnie responde que esto no es un juego, pero Cairo por otra parte piensa que hasta la fecha ese es su mayor logro. Por otra parte, Miller, habiendo tocado fondo pero inspirado por primera vez en años, decide escribir un nuevo libro.